A veces nos quedamos como el cuate este de Zach Galifianakis, creo que se llama el actor. Nos quedamos haciendo todo ese montón de ecuaciones en nuestra mente si salimos del modo automático. Yo les recomiendo por el momento, si queremos aprender, si queremos saber qué es lo que hace nuestra cámara, no les digo que lo dejen completamente, ¿no? Lo pueden utilizar si están cómodos más adelante, pero como les digo, conociendo primero de qué es lo que vamos a hablar aquí y el resto de temas, para después decidir si volvemos al modo automático. Yo en lo personal, desde que lo dejé, ya no lo he vuelto a usar, pero pueden haber momentos demasiado rápidos en el que el modo automático nos puede salvar. Entonces, yo les recomiendo por el momento, o sea, en un lapso temporal, dejar el modo automático. Y, y siempre cuando vamos a dejar este modo automático, nos, nos hacemos muchas preguntas. Y también hay muchos paradigmas sobre lo que nosotros como fotógrafos hacemos. Entre ellos de que mucha gente, a mí también me lo decía, como por ejemplo con esa cámara, cualquiera miraban una cámara bonita y decían que solo con tener una cámara pues ya un poquito más compleja, un poquito más grande, más bonita, pensaban que las fotos por arte de magia iban a salir bonitas, iban a salir bien. O que la fotografía es cuestión de solo presionar un botón. Y después de que miraban las cámaras decían, qué bonitas fotos toma tu cámara. Sí, las tomamos muy bonitas, pero antes de eso hay un porqué, hay una técnica, unas reglas que tenemos que seguir en determinado momento para que una fotografía salga bien expuesta, salga bien enfocada, no salga trepidada o movida. Entonces, pues esto es más que todo en lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? De lo que es el triángulo de la exposición. Pues primero lo primero, ¿verdad? Como les decía, temporalmente nos tenemos que olvidar de este modo automático, ese modo en que nosotros le dejamos a la cámara que decida qué es lo que ella está pensando, lo que ella va a calcular a la hora de ver una escena, de evaluar la luz que está incidiendo sobre la cámara, sobre nuestro objetivo, y ella va a decidir lo mejor para ella, para que la foto salga bien expuesta. Eso no quiere decir de que lo que ella esté pensando va a ser lo que nosotros querramos. Por ejemplo, ella va a hacer su ecuación y va a hacer los cálculos para que la foto salga bien expuesta. Al decir bien expuesta, me refiero a que la luz no sea demasiada luz, ni tampoco poca luz, o sea, que no salga o muy oscura o muy quemada. Entonces, y de repente la cámara ya hace esa ecuación, pero es una escena donde tal vez es un carro, es un vehículo que va a determinada velocidad y cuando le tomamos la foto sale movida. Entonces, definitivamente no era lo que nosotros queríamos en ese momento. Entonces, le estamos dejando a la cámara que ella decida lo que nosotros no queremos que suceda o es totalmente contrario a lo que nosotros queremos. Entonces, y comprendiendo esto del triángulo de la exposición, es donde nosotros vamos a empezar el camino en la fotografía. En la fotografía ya de no solo a encender la cámara y disparar como locos a cualquier cosa sin saber lo que estamos haciendo, sino que vamos a empezar a aprender qué es lo que hace la cámara y qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decirle a la cámara cómo es que nosotros queremos que tome la fotografía. Obviamente, siempre teniendo en cuenta tener una exposición correcta, como lo que les decía, tener bien medida la luz. Entonces, para esto vamos a repasar un par de términos que vamos a estar hablando, porque es importante conocerlos a la hora de que yo los mencione, pues ya saben de lo que estoy hablando. Como por ejemplo, el exposímetro o fotómetro, que es una herramienta o dispositivo que nos sirve para medir la luz en un punto específico. En el caso de los exposímetros o fotómetros externos, que son unos aparatitos que
nosotros los ponemos en el objeto o sobre el sujeto o las personas en las que les vamos a tomar una foto. Y este aparato nos dice los tres parámetros del triángulo de la exposición para que nuestra foto salga correctamente expuesta. Y a diferencia del fotómetro, el exposímetro que tiene nuestra cámara, este sensor va a medir la luz reflejada y también va a hacer sus cálculos para que nos diga si la foto va a ser correctamente expuesta. Entonces, si se pueden dar cuenta en la imagen de abajo, eh, esto lo tienen todas las cámaras. Por ejemplo, en las cámaras modernas, sabemos de que esta reglita nos va a decir si si la luz está correctamente expuesta sobre lo que incide la luz en nuestra cámara. Y ahí nos vamos a dar cuenta si está subexpuesta, que quiere decir que le está entrando poca luz a nuestra cámara, o nos va a salir oscura nuestra fotografía. Si va a salir sobreexpuesta, que quiere decir que nuestra cámara está recibiendo mucha luz y nuestra foto nos puede salir quemada con mucha luz y no vamos a perder mucho detalle o las cosas importantes en nuestra fotografía. Y el centro, que ven donde está el triangulito sobre la barra grande, que no tiene ni más ni menos, que es donde la luz está correctamente expuesta. Entonces, esto es bien importante, recordar hacia dónde va nuestro número, en el caso del negativo, que quiere decir que a nuestra foto le hace falta luz, y si se corre al lado positivo o al lado derecho, quiere decir que está sobreexpuesta. Entonces, lo mejor es mantenerla lo más al centro posible o siempre mantenerlo lo más al centro, como les decía. Después, nosotros ya conociendo esto nos podemos dar el lujo de poder romper ciertas reglas, pero teníamos que conocer primero qué es esto. Después de conocer esto, nosotros nos podemos dar, como digo, el lujo de romper ciertas reglas si es lo que nosotros queremos. Si definitivamente lo que nosotros queremos que a propósito salga más oscura la foto, entonces podemos mover nuestros parámetros para que nuestra foto salga más oscura. Igual del lado en el que la foto tenga más luz, también lo podemos hacer adrede, pero es muy importante. O sea, no estoy diciendo que lo hagan, sino que tienen que saber, eh, tienen que conocer esta regla, que es bien importante. El sensor es otra de las cosas de las que vamos a estar hablando. Pues el sensor es de las partes más importantes de nuestra cámara. Este es el encargado de recoger la luz que ingresa por medio de nuestro objetivo. En el caso de los objetivos, pues ustedes saben, a veces los conocemos más por lentes, pero su nombre correcto es objetivo. Entonces van a entrar por medio de nuestro objetivo hacia nuestro sensor y el sensor es el que va a hacer un proceso electrónico de toda la luz que está entrando. Va a hacer su proceso electrónico y nos va a decir que a través de un fotodiodo, son miles de fotodiodos los que tiene, y este tiene un color y tiene una luz específica y eso nos va a llenar nuestra fotografía y nos va a decir qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces esto es lo que hace el sensor. El obturador. El obturador, pues es la cortina que está por delante de nuestro sensor, que es eh, el permite entrar, el que permite decir la cantidad de tiempo que lo vamos a abrir y que lo vamos a cerrar. Esta literalmente es la función del obturador, la cortina que está por delante de nuestro sensor. Este es el que le vamos a decir cuánto tiempo queremos que se abra, si queremos que se abra y se cierra muy rápido, y se cierre muy rápido, o si queremos que este proceso lo haga más lento. Entonces, si lo hace más lento, obviamente vamos a tener mayor entrada de luz. Y los objetivos, era lo que les estaba comentando. Eh, una cosa bien importante es saber leer nuestros objetivos, saber leerlos en el caso de saber cuál es su distancia focal mínima y cuál es su distancia focal máxima. Y también en su distancia focal mínima, cuál es su apertura de diafragma máxima y cuál es la apertura máxima en la distancia focal máxima también. Después de esto les voy a explicar un poco mejor cómo está esto, pero
En este ejemplo tenemos aquí dos objetivos en las partes importantes, que es donde nosotros vemos todos estos números. En este caso son dos objetivos Canon. Tenemos el famoso 1855, que todos lo conocen como el pisapapeles. Eh, Créanme, el 1855, sabiéndolo utilizar, es genial este objetivo. Yo lo uso porque hay focales en las que necesito utilizar esa focal y, y, y no lo tengo en otros objetivos, entonces utilizo este y con la apertura de diafragma correcta, las fotos me salen geniales. Y en el otro caso, bueno, siguiendo en el caso del 1855, también vemos que su apertura máxima, en el caso de los 18 milímetros, su apertura máxima de diafragma es 3.5. Y su apertura máxima es de 5.6 en la distancia máxima, que son 55 milímetros. En el otro caso del 24-70 que vemos del lado derecho, estamos hablando de un 24-70, también es un lente zoom y su apertura máxima es 2.8. Entonces, pues así es como nosotros aprendemos a leer casi que lo más básico de nuestros objetivos. Aparte, saber si tienen un estabilizador, que también es muy importante, o si son macro. El macro quiere decir que enfocan a muy corta distancia. Es cuando podemos ver fotografías de insectos o mucho detalle, qué sé yo, en hojas o en determinado objeto que queramos ver mucho detalle. Estos lentes macro nos ayudan a enfocar bien, bien, bien de cerca. Ahora yo les pregunto, ¿les luce familiar este triángulo de aquí? Tal vez no me van a poder contestar porque creo que los micrófonos están apagados, pero a veces cuando no conocemos el triángulo de la exposición, y a mí me pasó, pues les soy muy honesto, yo miraba el triángulo de la exposición, me hablaban de diafragma, sí, muy familiar, dice alguien. Pues sí, qué bueno que nos luzca familiar, pero hay muchas personas, como les digo, yo cuando comencé el triángulo de la exposición, yo lo miraba y me quedaba como Zach Galifianakis, el actor de la segunda diapositiva, como haciendo los cálculos y no me daban las matemáticas para saber de lo que me estaban hablando. Entonces, ahorita tal vez lo podemos ver así, pero después que aprendamos todo lo que vamos a estar hablando aquí, se nos va a hacer bien claro. Vamos a comenzar con el ISO. Creo que alguien estaba hablando sobre el ISO aquí. El ISO por sus siglas, es el International Organization for Standardization. Es traducido al español la Organización Internacional para la Estandarización. ¿Qué es el ISO? No es nada más que la sensibilidad que le damos a nuestro sensor para captar luz. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que pues, estuve viendo cómo puede ser un poquito más claro. Nosotros nos vamos de fiesta, nos desvelamos, regresamos a nuestra casa con un cuarto totalmente oscuro, nos dormimos y de repente llega nuestra mamá o qué sé yo, alguien a abrirnos las cortinas a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, cuando el sol está en lo más fuerte y nuestra reacción es taparnos los ojos, ¿no? Porque la luz es demasiado fuerte para nuestros ojos. O sea, nuestros ojos están muy sensibles porque estuvieron acostumbrados a estar mucho tiempo sin luz. Y en el caso contrario, de la persona que abre las cortinas, no le va a afectar porque ha estado recibiendo pues la luz del día y, y no les va a afectar. Eh, Cabe mencionar que la luz que está viendo la persona que estaba acostada a la persona que llegó a abrir las ventanas, la cantidad de luz es la misma, pero a la persona que estaba durmiendo, pues sus ojos van a estar más sensibles. Entonces, eso va a ser una luz molesta, hasta nos puede doler de la cabeza, qué sé yo, pero la sensibilidad de nuestros ojos va a estar muy fuerte por lo mismo, porque no estuvimos recibiendo luz
al caso de la persona contraria que nos llegó a abrir las ventanas, que ha visto luz en todo el día, no les va a afectar. Pero no quiere decir de que la luz le esté pegando más a uno que al otro. La luz es la misma, simplemente la sensibilidad. Entonces, esto es más o menos para que se hagan una idea de cómo puede ser la sensibilidad en el sensor. El ISO, pues lo que hace es aumentar artificialmente eh, la luz capturada por el sensor de la cámara, dando como resultado final una imagen más expuesta, o sea, quiere decir con más luz. Si tuviera que explicar el ISO de una forma más simple, pues el sensor de la cámara captura una cantidad de luz que depende de la apertura de diafragma, que el otro parámetro de nuestro triángulo de la exposición, y el tiempo, que es el tiempo en el que el sensor está expuesto a la luz. Cuando recibimos esta luz, el ISO desempeña un papel en la interpretación de la misma. Esta interpretación está relacionada con la amplificación de esta luz. Cuando el ISO amplifica la luz, la imagen final presentará mayor luminosidad, pero comenzará a generar ruido digital progresivamente en la medida que el ISO se aumente. Y aquí es donde nosotros podemos comprometer, o sea, podemos eh, disminuir la calidad de nuestra fotografía porque estamos metiéndole ruido a nuestra fotografía y van a decir ustedes, ¿y cómo así el ruido? El ruido es este grano que nosotros podemos ver en nuestra fotografía porque al hacer muy sensible nuestro sensor, está generando este ruido. Entonces este ruido después lo vamos a poder ver en nuestras fotografías como esa arenita, ese grano que vemos en nuestra fotografía. Y al final no va a ser una imagen tan nítida, sino que vamos a perder detalle de nuestra fotografía. Entonces aquí tengo una gráfica de cómo podemos ver el ISO. El ISO nosotros lo podemos ir incrementando desde 100 y cada vez que lo incrementemos lo estamos duplicando. Quiere decir que si antes teníamos 100, el paso siguiente de nuestro ISO va a ser 200. Y y si le damos otro paso va a ser 400. Y si le damos otro paso va a ser 800. Entonces estamos duplicando. No quiere decir que de 100 a 200 sea un poquito más. No, quiere decir que es el doble. Y aquí vemos un ejemplo de cómo va cambiando nuestra fotografía, la exposición de nuestra fotografía y se va haciendo más luminosa. Y ahí podemos recuperar, en el caso, si ven, es una fotografía de noche en el que a veces no tenemos alguna otra luz que nos pueda ayudar a captar más detalle. Entonces utilizamos un valor de ISO más alto. Entonces ahí es donde nuestro sensor se va a hacer más sensible a lo que haya de luz y vamos a poder capturar mayor cosa que como si no tuviéramos una luz artificial. Aquí es donde vemos y espero que se pueda ver en las imágenes. Cada vez que nosotros aumentamos nuestro valor de ISO, se va metiendo este ruido, esta arenita, esta, estos granitos que nosotros vemos muy pequeños en la fotografía, si se dan cuenta, vamos a ver, en donde tiene el ISO 100, vemos una imagen bastante nítida, estamos viendo que está bien expuesta, los animales sabemos de que están corriendo y están congelados, quiere decir que nuestro tiempo lo medimos bien y nuestra luz, si se dan cuenta, pues no está ni oscura ni está muy quemada. Pero en el caso del ISO 3200, donde ya aumentamos bastante nuestro ISO, ya podemos ver que existe este ruido digital. Y obviamente si comparamos una fotografía con ISO 3200 a una con 100, pues obviamente vamos a ver la diferencia, porque ahí es donde va a estar el ruido generado y es donde vamos a disminuir la calidad de nuestra fotografía. Aquí, aquí está tal vez un poco más claro. Es la misma escena, estamos viendo la imagen de un edificio, un cielo ya por el atardecer. Eh, Aquí vemos en el ISO 100 una imagen limpia,
a comparación del ISO 3200, donde vemos una imagen ruidosa. Esto es, yo creo que aquí se ve un poquito más claro, donde está todo este ruido. Entonces, obviamente, si comparamos una con otra, vamos a preferir la que no tiene ruido. Y quiero, pues, recalcar algo importante. La, la interpretación del ISO o del ruido en nuestra cámara, esto nos lo va a decir nuestra cámara, qué tanto soporta de ISO. Eh, Hay cámaras hoy en día que soportan un ISO muy alto, son cámaras bastante modernas, pero hay un momento en donde solo la cámara, hay un punto donde genera ya bastante ruido y, y ese faltante de ISO que nos hace falta, la cámara lo está interpretando. O sea, no quiere decir de que vamos a seguir aumentando el ISO y nuestra cámara, como tiene la capacidad de soportar mayor cantidad de ruido, no nos va a salir al final tanto ruido, sino que lo único que está haciendo es compensar. O sea, no es de que soporte tanto ruido, sino que lo está compensando. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto y, y pues saber hasta dónde podemos utilizar nuestro ISO para que no nos quede tan ruidosa Francisco, nuestra foto. ¿Sí? Francisco, sí, te hago una Dime. pregunta. Eh, lo que yo hago, yo tengo una cámara 7100, como he explicado ahí en un mensaje por chat. Si yo bajo el ISO a ponerle un 300 y necesito luz, y lo que hago es abro el diafragma, en ese sentido, porque yo tengo un problema de esos pequeños granitos que vos estás explicando en este momento. Ajá. Quería saber. eh, Sí, Sergio, ¿cuál era tu duda? no, no, mi duda era de si yo, por ejemplo, como te decía, tengo un ISO 300 y abro el diafragma, o bien un poquito más el diafragma para que me entre más luz y suba un poquito más el ISO, me sale como granitos, como estás explicando vos en la imagen. ¿Qué me recomendarías? Mira, en este caso, yo creo que un ISO 300, bueno, dependiendo de cómo lo veas en tu resultado final de tu fotografía, creo que un ISO 300 es relativamente bajo. Eh, Esa era otra de las cosas que quería explicar, que a veces le tenemos un poquito de miedo al uso del ISO porque ya empezamos a ver este granito. Esto lo puedes compensar en un editor de fotografía, en un revelado de fotografía, por ejemplo, Lightroom o Camera Raw de Photoshop. Son buenas herramientas, tienen buenas herramientas estos programas donde puedes disminuir el ruido de tus fotografías. Yo creo que, pues no, está válido abrir el diafragma para, para permitir más entrada del uso de nuestro sensor, está muy bien. Em, pero creo que, como te digo, esto lo podrías, si para vos te es muy malo este ruido que estás viendo en tu fotografía, aún así lo puedes corregir en estos programas. Em, Muchas gracias, Francisco. no, claro, claro, con gusto. Pues esta es otra cosa. A veces le tenemos miedo a nuestro ISO porque ya empezamos a ver demasiado granito o hay un momento en que ya no nos gusta o que definitivamente nuestra cámara ya no le podemos dar más entrada de luz. Entonces forzadamente tenemos que aumentar nuestro ISO y a veces le tenemos miedo a que elevamos mucho nuestro ISO y nos va a meter mucho ruido. Si se dan cuenta en esta imagen, aquí esta imagen, si vemos la imagen completa sin tomar en cuenta el círculo que está amplificado, la podemos ver nítida, la podemos ver muy bien. Y si ya la aumentamos, podemos ver de que tiene ruido. Pero esto en cierta manera nos da textura a nuestra fotografía.
ya no miramos una imagen tan plana, sino que, como les digo, le podemos dar un poco más de textura a nuestro ISO. Yo conozco muchos fotógrafos, bueno, que he visto su trabajo y que casi no disparan con ruidos, con ISOs bajos, porque a propósito le quieren dar ese carácter, ese, esa textura a sus fotografías y lo hacen con ISOs altos para darle más textura a sus fotografías, pero lo hacen adrede. Como les decía, podemos romper cualquiera de estos parámetros si es que lo estamos haciendo adrede y si es que ya conocemos todo esto. Pero no le tengamos miedo al ISO tampoco. También, otra pregunta. Dime. También lo que también me ayuda un poquito lo que es comparado también con el tema del flash, ¿no? Sí, sí, puedes También utilizar es como que Flash. le... Ajá, Ajá. puedes utilizar Flash para mejorar la iluminación de tus fotografías. El Flash ayuda bastante. Yo, por ejemplo, ahorita estoy utilizando esta luz Ujú. LED que uso a veces en mis fotografías porque definitivamente hay momentos donde no, la luz natural ya no me da o simplemente no tengo luz natural, Exacto, sino que dependo de alguna luz artificial, exacto. utilizar lámparas, qué sé yo, puedes utilizar cualquier cosa. Si la foto se te va a salir como vos crees, pues es Ujú. válido. Sí, claro, porque lo que yo hago es fotografía de iglesia, entonces como que para no intimidar a las personas, trato de no utilizar mucho el flash para eso y es poca luz lo que tiene la iglesia, entonces me sucede ese problemita. Trato de subir al máximo lo que es el diafragma y no aumentar mucho el ISO porque como bien vos decías, eh, le saturas mucho la imagen y te sale Muy muy ruidoso. nítido, te sale con esos granitos, así que esa era mi otra duda. Ah, ok. Sí, no, pues puedes utilizar Flash. Hay imágenes, bueno, hay escenas donde sí, definitivamente el uso de Flash es un poco complicado. Yo sé, en el caso de iglesias, y más en iglesias católicas, en parroquias, donde vas a tomar fotos de personas que están en un momento muy especial para ellos y no puedes llegar y disparar tu flash a todo lo que da porque querés tener una buena imagen. Exactamente, sí. eh, tenés que abrir tu diafragma o bajarle un poco más a a la velocidad para que tenga más tiempo la cámara de captar luz. Eh, entonces hay que sí, toca utilizar el ISO. Y como te digo, esto en iglesias creo que el ISO te puede dar bastante ayuda porque le puedes dar más carácter a esa fotografía, por ejemplo, de gente que está en una misa o una imagen y le das más textura a las imágenes, creo que te pueden quedar geniales. Pero sí, pues ahí sí que es cuestión de evaluar la escena, de evaluar el lugar y saber de qué herramientas puedes utilizar. Y obviamente, pues el Flash, como te decía, te puede servir bastante, pero en estos casos es un poco complicado utilizar Flash Ujú. en iglesias. Incluso a veces Sí. a Ujú. los padres, a los párrocos, les molesta que uno llegue con la cámara a disparar y es un poco complicado. Entonces, Sí, sí, toca utilizar más ISO. lamentablemente sí. Pues bueno, sigamos con Muchas gracias, Francisco. no, claro, un gusto. Pues el segundo parámetro de nuestro triángulo de la exposición es la velocidad de obturación o el tiempo de exposición fotográfica. No quiere decir más que la velocidad en la que el obturador, como les decía antes, la cortina que se va a abrir y cerrar para determinar el tiempo de exposición a la luz, o la velocidad en la que va a abrir y cerrar nuestro obturador. Eh, Resumido es esto. Es el parámetro que está dado en tiempo, están dado en segundos y milésimas de segundo o fracciones. Eh, y es aquí donde nosotros vamos a poder decirle a nuestra cámara cuánto tiempo queremos que entre la luz a nuestra cámara. Ya sabemos de que el ISO, pues lo podemos hacer más sensible nuestra cámara a la luz.
pero el tiempo tiene dos funciones. Pues saber cuánto tiempo le vamos a dar a nuestro obturador, que se tiene que abrir y cerrar, y también qué velocidad, qué tipo de velocidad vamos a utilizar para capturar determinados objetos o personas. En, por ejemplo, si nosotros utilizamos una velocidad o un tiempo de exposición rápido, vamos a obtener menos luz, porque el cierre, el abre y cierre de nuestro obturador es demasiado rápido, que nuestra cámara, pues el tiempo de exposición a la luz es muy corto, entonces nuestra foto nos puede quedar oscura. En el caso de, de fotografías en pleno día, este es uno de los parámetros que tenemos que utilizar para que no entre tanto luz, no entre tanta luz a nuestro sensor y que las fotos nos salgan muy quemadas. Si nos damos cuenta en las gráficas, donde tenemos un tiempo de exposición lento, que quiere decir más luz, que es el parámetro que va hacia nuestra izquierda. Si se dan cuenta, la foto está más iluminada. Eh, podemos ver un poco más clara nuestra fotografía. Si nos vamos a la del centro, ya estamos viendo un poquito más oscura nuestra escena, pero la miramos bien. En el centro pues está correctamente expuesta, está más o menos en una velocidad de 1.15 o 1.30 de segundo, y yo calcularía que por estar en medio está en 1.20 tal vez. Y, y la gráfica de la que está de nuestro lado derecho, que es de una velocidad de exposición rápida, quiere decir que, como les digo, como va a ser muy rápido el tiempo de exposición a la luz, no entró tanta luz a nuestro sensor, entonces nuestra foto nos va a salir más oscura, lógicamente. Si se dan cuenta, el parámetro, como les decía antes, está dado en tiempo. Donde está a nuestra izquierda, podemos ver que está en 2 segundos, que es este parámetro que está en esta gráfica. Ahí se viene un segundo, un medio de segundo, un cuarto, un octavo. O sea, quiere decir que el segundo lo vamos a partir en partes. Si nos damos cuenta, ya después del uno, o sea, en nuestra mano derecha, está medio segundo. Quiere decir que el segundo lo partimos en dos. Si nos vamos un poco más rápido, está en un cuarto de segundo. Quiere decir que nuestro segundo lo partimos en cuatro y así sucesivamente hasta partir nuestro segundo en 2000 pedazos. Y se pueden imaginar qué tan rápido es esta toma de luz, eh, que vamos a partir demasiadas veces nuestro segundo y que puede captar una cámara en ese tiempo. O sea, va a ser demasiado rápido. Pero aquí viene lo que es el otro factor que es importante a la hora de determinar el tiempo de exposición a la luz, y es a la hora de congelar objetos. No quiere decir que pues, le echamos hielo a la imagen, ¿no? Sino que es de congelar el movimiento. Por ejemplo, si vamos a tomar fotografía de deportes donde sabemos de que, por ejemplo, fútbol o básquetbol, donde son tipos corriendo a una velocidad, pues son deportistas de élite, son bastante rápidos. Y si utilizamos velocidades muy lentas, todas nuestras fotografías nos van a salir movidas. No es que nos vayan a salir desenfocadas, sino que nos van a salir movidas. Porque la cámara, si le damos un tiempo lento de exposición, a la hora de que nuestro sujeto se mueva, vamos a ver esa estela que deja al correr, o a que nuestra persona o un animal o un objeto se mueva, vamos a ver ese rastro. Entonces, nuestra foto nos va a salir movida. Entonces, vamos a tener que utilizar velocidades rápidas para congelar ese movimiento. Si vemos por ejemplo, en carreras de carros o motos, vamos a tener que utilizar velocidades muy rápidas, porque estamos hablando de objetos que se mueven a más de 150 kilómetros por hora. Entonces vamos a tener que utilizar velocidades bastante rápidas para captar ese momento en donde nuestro objeto ya no se va a mover. Pareciera que no se estuviera moviendo, pero es que porque captamos el momento muy rápido, porque obviamente tenía una velocidad rápida nuestro objeto,
y lo pudimos captar nítido, sin ver esa estela que pudo haber dejado de donde venía, o incluso la luz que estuvo reflejando, si iba con las luces altas nuestro vehículo, podemos ver ese rastro. Caso contrario de una velocidad lenta, por ejemplo, si son objetos que sabemos que no se van a mover, vamos a hacer fotografía de bodegón o de producto, que sabemos que nuestro producto va a estar ahí y no se va a mover, podemos utilizar velocidades un poco más lentas para poder darle un poco más de tiempo de luz a nuestra cámara. Y como no se va a mover, pues podemos utilizar velocidades un poco más lentas para darle un poco más de entrada de luz a nuestro sensor. Este es estos son ejemplos de lo que podemos hacer con tiempos de exposiciones lentas. Si vemos en la primera imagen de una ciudad, pues vemos todo el rastro que están dejando los vehículos que están pasando por esta calle. Pues del lado derecho, donde van los carros, nosotros aquí en Guatemala les decimos carros, coches, no sé cómo los llaman en su país. Eh, pues vemos las luces rojas porque nosotros estamos de espaldas a los carros y solo vemos las luces de atrás de los carros, entonces se ve todo ese rastro porque le dimos mucho tiempo de exposición a nuestra fotografía, entonces todo ese tiempo, por ejemplo, ponemos 15 segundos de exposición a nuestra cámara, la cámara va a empezar a contar uno, 2, 3, 4 hasta llegar a 15 y todo ese rastro que dejaron los carros lo vamos a poder captar. Este es el caso de la primera fotografía, donde vemos todo ese rastro que dejan los vehículos. Y obviamente los edificios, pues sabemos de que no se van a mover. Entonces, tenemos una muy bonita fotografía urbana en la que vemos el rastro de los vehículos moviéndose. En el caso de la segunda fotografía, vemos que es un cielo que está en movimiento y si se dan cuenta, el agua tiene ese efecto como de seda. El agua no creo que no se haya dejado de mover, el agua se mueve solo con el viento, sin que haya presencia de algún objeto que produzca su movimiento, solo con el aire el agua se mueve. Entonces, para poder tener el agua con ese efecto como de seda, como que el agua está estática, quiere decir que aquí el fotógrafo le dio un tiempo de exposición lenta. Y también pudimos ver el rastro o la dirección o el movimiento de las nubes. Y pues pudimos tener una muy bonita fotografía aquí. Y el caso de la fotografía de abajo, donde vemos de que son corredores. Y esos corredores, más si son pues de velocidad, pues aquí solo vimos que los corredores salieron disparados, perdón, y ya no pudimos ver ese momento en que ellos salieron corriendo, pero lo bonito de acá es de que sabemos de que los corredores en efecto iban a correr, porque puede ser de que nada más lo hayan hecho adrede, en que se hayan puesto en una posición para iniciar su carrera y que lo hayan fingido, en que hayan hecho como que en realidad iban a correr, pero aquí sabemos de que los corredores en realidad estaban corriendo, estaban comenzando a correr y podemos ver ese rastro del movimiento que ellos comenzaron a hacer a la hora de correr. Como les digo, son, a pesar de que son personas, son velocidades altas. Si nosotros no sabemos decirle a nuestra cámara en cómo va, en cuánto tiempo va a tomar o va a dejar la entrada de luz a su cámara. Este es todo lo contrario. Si nos damos cuenta en la primera foto, en la fotografía grande donde está este vehículo, es un Bugatti. Un Bugatti es un supercarro, es uno de los carros más rápidos del mundo. Obviamente tuvo que ir alguien en otro vehículo también bastante rápido para que el carro quedara congelado, quedara bueno, que quedara sin movimiento en realidad el carro, pero en realidad sabemos de que el carro se estaba moviendo. ¿Por qué? Porque vemos el rastro tanto en el camino como en el bosque, hasta en las llantas del vehículo podemos ver de que el carro estaba en movimiento. Entonces tenemos que utilizar velocidades altas para ver, para congelar nuestro vehículo en este caso. En el caso de la foto, como les mencionaba, de deportes, aquí vemos a Dybala, que está en una jugada, que sabemos de que está en una jugada, que no es
una escena preparada, que alguien le está deteniendo el balón y él está haciendo como que va a recibirlo, sino que sabemos de que era en una situación de juego, porque hasta podemos ver hasta partículas de sudor, creo yo, de grama, no sé, y aquí el fotógrafo pudo capturar ese momento, eh, pues con velocidades altas. Igual que en la fotografía del globo, aquí estallaron el globo y si se dan cuenta hasta el agua que estaba por dentro, vimos todavía que tenía la forma del globo porque la foto fue demasiado rápida. Nosotros como humanos no podemos ver ese proceso de cuando se revienta un globo con agua y qué pasa con el agua, en qué estado, o sea, en qué forma más bien es que sale después de reventar el globo. Entonces, esta fotografía se hace con tiempo de exposiciones rápidas o altas. Y este es nuestro último parámetro del triángulo de la exposición, que es la apertura de diafragma. El diafragma son estas aspas o estas cortinitas que están dentro de nuestros objetivos que tienen un orificio por medio. Nunca va a estar el diafragma totalmente cerrado porque si no, no va a permitir nada de entrada de luz a nuestro objetivo, sino que siempre va a tener un orificio. Y cada vez que nosotros abrimos este orificio, lógicamente hay más entrada de luz a nuestra cámara. Entonces, esto nosotros lo vamos a mover o lo vamos a modificar en nuestra cámara, sí, pero esto es en nuestros objetivos. Aquí es donde nosotros vamos a poder abrirlo o cerrarlo. Depende cuánta cantidad de luz queremos que entre a nuestra cámara, a nuestro sensor. Para que se den una idea, eh, pues esta es una analogía de que los ojos de nuestra cámara son los objetivos y el iris de nosotros, pues es como que nosotros tuviéramos un diafragma en nuestros ojos. Es precisamente esto en nuestros objetivos y nuestras cámaras. Aquí es donde nosotros vemos cómo o qué es lo que pasa cuando abrimos o cerramos nuestro diafragma en nuestro objetivo. Hay objetivos premium, objetivos luminosos que abren hasta 1.4. Creo que si es que no los conozco, o por lo menos en lo que yo sé, abren hasta 1.2. Si hay más, pues lo desconozco, pero puede haber. Y hasta hay objetivos que su diafragma lo cierran hasta en 32, hasta en 22. Se puede imaginar el tamaño del orificio que está dejando de entrada de luz el objetivo. Entonces aquí es donde nosotros vemos qué pasa cuando lo cerramos o lo abrimos. En el caso de abrir nuestro diafragma, pues vamos a saber de que estamos permitiendo una cantidad grande de entrada de luz a nuestra cámara. Pero aquí entra otro factor bien importante que es la profundidad de campo. La profundidad de campo también nosotros la vamos a modificar conforme nosotros abramos o cerramos el diafragma de nuestra cámara, de nuestro objetivo. Si nosotros abrimos nuestro diafragma, que quiere decir el número más pequeño, si estamos hablando de 1.4, 1.2, 1.4, 1.8, son diafragmas bastante abiertos. Entonces, al tener un diafragma muy abierto, a pesar de que vamos a tener gran entrada de luz, vamos a tener menor profundidad de campo. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos en la gráfica donde está el fotógrafo con el trípode y su cámara, donde vemos una profundidad de campo pequeña. Si se dan cuenta, hay un arbusto. Esto está un poquito más claro en la parte de la izquierda, donde vemos estas como margaritas y estamos viendo que hay un alce detrás y detrás hay un bosque. Sabemos de que al utilizar diafragmas abiertos vamos a tener profundidades de campo menores. En el caso, como les digo, de la primera gráfica, estamos viendo un punto enfocado, que son estas flores, estas margaritas, y lo que está detrás lo vamos a ver borroso. Quiere decir que nuestra profundidad de campo es menor y vamos a ver muy poco de lo que esté delante o atrás de nuestro objeto o de la persona que estemos fotografiando. Como les decía, si el diafragma está muy abierto,
vamos a poder ver a una distancia nuestro objeto, nuestra persona enfocada, y lo que esté delante o detrás de eso nos va a salir desenfocado. En el segundo caso que estamos viendo que el fotógrafo está utilizando un diafragma de f5.6, que ya está cerrando más su diafragma, está obteniendo un poco más de profundidad de campo. Quiere decir que lo que esté detrás o lo que esté adelante de nuestro objeto principal está llegando a enfocarse. Entonces vemos que aquí el, las margaritas, las flores, no solo está eso enfocado, sino que ya vemos el alce enfocado. Entonces estamos teniendo más profundidad de campo, estamos teniendo más profundidad de enfoque. Y en el último caso, que es que estamos utilizando un diafragma más cerrado, que estamos llevando nuestro diafragma eh, a, a un F11, como está utilizando aquí este fotógrafo, está utilizando un F11. Entonces vemos de que aquí ya está teniendo enfocadas sus flores, el alce y el bosque que está detrás. Estamos teniendo mayor profundidad de campo. Entonces quiere decir que a mayor apertura de diafragma estamos teniendo menor profundidad de campo, y a menor apertura de diafragma obtenemos mayor profundidad de campo. Esto es bien importante, o como nosotros podemos identificar nuestro diafragma, que es el valor que está representado con una F en nuestros objetivos. Y vemos que lo que les decía, cuando nuestro número F mayor, cuando nuestro número F esté más alto, o, o bien mayor sea la abertura del orificio en nuestro diafragma, quiere decir que mayor será la entrada de luz a nuestra cámara. O sea, quiere decir que entre más grande esté el orificio, obviamente más grande va a ser la entrada de luz a nuestra cámara. Y caso contrario, cuando nuestro objetivo en su diafragma esté más cerrado, donde el orificio que está de por medio esté más pequeño, obviamente va a ser menor la entrada de luz a nuestra cámara. Aquí vemos de nuevo otros objetivos. Estos son objetivos Sony. Yo en lo particular es la marca que utilizo. Entonces, pues les doy los ejemplos conforme a lo que yo utilizo. Estamos hablando aquí del 1650, que es como el 1855, el famoso pisapapeles. Aquí vemos de que sus distancias focales son la mínima 16 y la máxima 50. Y sabemos de que aquí su diafragma más amplio es de 3.5 en 16, y su diafragma más alto o más abierto es de 5.6 en 50. Y estamos hablando de que es un objetivo estabilizado. Aparte de otras cosas, muchos objetivos traen el número de filtro. Quiere decir que es este, este, perdón, este ring que nosotros vemos acá, que es donde nosotros podemos enroscar algún hood, algún parasol, algún filtro, qué sé yo, otro accesorio que podemos enroscar. Sabemos de que es el diámetro de este ring que tienen los lentes es de 40.5. Entonces, si tenemos un parasol de 50, no nos va a servir porque es muy grande para el tamaño del diámetro de nuestro filtro. Y aquí en nuestro lado derecho estamos hablando de un lente 50 milímetros, que ya es bastante luminoso porque su apertura máxima es de 1.8. Quiere decir que es un objetivo bastante luminoso porque permite bastante entrada de luz a él. Y su apertura es de 50. Este es un lente fijo, no podemos hacer zoom, no podemos hacer un zoom más grande o más pequeño, y porque es un lente fijo. Anthony Sisa, dime. Ya puedes hablar, amigo. Ok, ¿me escucha? Sí, 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 Tengo una duda acerca de los lentes que está hablando. dime, Un Anthony. lente, un lente, o sea, en cuestión
para videos, o sea, significa que de acuerdo a al lente puedo ver si es que existe ruido, o sea, en base a lo que voy a grabar en la noche, por decir así. El lente es importante a la calidad de video, o sea, que vaya a sacar en la noche. O sea, dependiendo cuánto ¿Cuánto tiene el abra? diafragma del lente. Sí, exacto. Sí, para escenas de noche, yo creo que un lente que su apertura sea bastante grande te puede ayudar bastante, porque obviamente estás permitiendo más entrada de luz por medio de tu objetivo a tu cámara. Entonces, utilizar un objetivo bastante luminoso te va a ser muy útil. No quiere Entonces, decir, no es cuestión de la cámara, por decir así, de calidad de cámara. pues bueno, si estamos hablando de objetivo, como te decía, de objetivo, sí te va a permitir más entrada de luz. Independientemente la cámara sea antigua, sea moderna, el objetivo es uno, aquí es donde vas a empezar a ver que si tu objetivo permite más apertura de diafragma, por lógica vas a obtener más entrada de luz. Entonces, en escenas de noche, tu sensor está recibiendo más luz porque su diafragma está más abierto. O en cámara puedes ver hasta dónde te permite utilizar tu ISO sin que permita esta entrada de grano y que te disminuya la calidad de tu video o de tu fotografía. Sí, sí te queda claro, Anthony. O sea, sí, por lo que es que yo tengo un lente 18-55 Sí. y, y entonces, bueno, estaba comprobando con otros lentes, o sea, en otra cámara, entonces yo veía la calidad en video, o sea, a eso me refería. Bueno, en calidad de video también hay que ver, por ejemplo, hay cámaras que son mucho mejores para video en cuestión de marca que otras, y otras son un poco mejor para fotografía que otras, que a comparación del video. Obviamente la cámara también te va a decir eh, qué calidad va a tener tu video. Yo en lo personal, yo no hago video, pero la cámara te va a decir cuáles son sus parámetros de grabación de video, si graba, qué sé yo, en 4K, en Ah, HD, sí, Full bueno, HD. eso sí. Sí, sí, Ajá. solo que tenía buena esa duda como que, por ejemplo, a ver, a lo que grababa así, ya que tengo, o sea, poca iluminación, ya empezaba a aparecer ruido, pero en comparación con otra cámara, o sea, se veía un poco nítido. Obviamente tenía otro lente, entonces pensaba, no tenía claro si era por el lente o por la cámara, pero bueno, creo que también es parte por el lente, ¿no? ¿Verdad? Sí, es como te decía, hay cámaras un poquito mejores para video que otras y otras que son un poquito mejores para fotografía. Y sí, obviamente tiene bastante que ver el objetivo y, y la cámara. Si quisieras obtener un poco más de mejor claridad o mejor nitidez o mejor luz en tus videos o en tu fotografía, lo que hablábamos antes con la persona que preguntó antes, utilizar lámparas, utilizar el flash, creo que en video no creo que te va a servir, pero sí, por ejemplo, estas luces LED que son de bastante ayuda, te pueden ayudar en eso. Si es que tu cámara en determinado momento tiene alguna limitación con lo que quieres hacer con video o fotografía. Sí, sí, solo eso. Gracias. Ok. Aquí vamos a ver un poquito más de lo que es la profundidad de campo. Es lo que les decía, es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto. Hay tres variables de las que depende la profundidad de campo. La apertura de diafragma, que era lo que hablábamos, la distancia focal, que es hasta dónde permite enfocar nuestro objetivo, y la distancia real entre nuestra cámara, donde estamos nosotros, y nuestro sujeto. Nuestro sujeto, esto lo vamos a ver aquí. Aquí vemos
la distancia focal por apertura de diafragma, que era lo que mencionaba antes. Aquí estamos viendo, este objetivo es el mismo, el que está aquí, pero está abierto en diferentes diafragmas. Aquí del lado izquierdo está en F2.8, en medio está en 8 de diafragma y a la izquierda está en F22. Comencemos primero por el diafragma 2.8. Vemos aquí donde está el payaso. El payaso, si se dan cuenta, está a 3 metros de distancia. Entonces, en las tres escenas, el payaso no se movió, el payaso se quedó en el mismo lugar. Pero cuando estamos tomando la foto en 2.8, vemos aquí esta sombrita. Esto quiere decir que esa va a ser nuestra distancia focal. Lo que esté fuera, lo que esté detrás o delante de esta sombrita va a salir desenfocado. Entonces aquí es donde nosotros vamos a enfocar y vemos que nuestra distancia focal está reducida a este pequeño espacio que está como más oscuro, que es como una sombra. Lo que esté delante o detrás del payaso va a salir desenfocado. Si cerramos más nuestro diafragma a 2.8, vemos que nuestra distancia focal se aumenta y vamos a tener un poquito más de nitidez a lo que esté un poco más adelante de él y un poco más por detrás nos va a salir más enfocado. Si por ejemplo tuviéramos algo importante, qué sé yo, que el payaso esté con un pastel y el pastel está detrás del payaso, pues aquí a esta distancia lo vamos a poder verlo, vamos a poder tener ese pastel lo vamos a tener enfocado. Si está después de lo que aparece aquí más oscuro, si está después de esto, ya no nos va a salir enfocado. Y también si está por delante de él, también nos va a salir desenfocado, porque nuestra distancia focal está solo en esta parte oscura, que es donde obtuvimos mayor distancia focal a comparación de cuando estábamos utilizando un diafragma más abierto. Y por último, aún estamos utilizando, bueno, vamos a ver que no solo el pastel estaba ahí, sino que habían unos globos aquí adelante, o unos niños, y había un inflable por detrás, y queríamos que también saliera. Entonces, cerramos más nuestro diafragma para obtener mayor profundidad de campo o mayor distancia focal, y todo lo que esté en esta parte oscura nos va a salir enfocado. Lo que esté detrás o lo que esté por delante de eso ya no nos va a salir enfocado. Entonces vamos a ver que vamos a poder aumentar nuestra distancia focal en medida de que vayamos cerrando nuestro diafragma. Se nos va a oscurecer la foto, eso sí, pero ya sabemos de que podemos jugar con los otros dos parámetros de ISO y de velocidad para obtener una exposición correcta. Aquí pregunta Sergio. Dice Francisco, dime, yo lo que utilizo es automático en mi lente y manual en mi equipo. ¿Es recomendable tener así trabajar? Yo creo que aquí estás hablando de, de, de ¿cómo se llama esto? De enfoque. De enfoque, sí, perdón. Del enfoque automático o el enfoque manual. Te voy a decir una cosa muy personal, Sergio. Yo en cuestiones de día utilizo el enfoque automático. ¿Por qué? Porque la cámara, pues de día estamos sabiendo que tenemos buena luz y, y la cámara sabe qué es lo que está enfocando. Obviamente tenés que modificar tu punto de enfoque y tu área de enfoque, si querés que sea todo, que utilice todo el sensor para enfocar, o si querés que utilice determinado punto de enfoque y llevar la cámara donde están esos puntos de enfoque, la cámara sabe qué está enfocando. En lo personal, como te digo, yo lo hago así, yo utilizo Sony, a mí la cámara me ayuda un montón en eso. Entonces, por eso yo dejo la cámara que decida, pero solo en el enfoque. En el caso manual, manual también obviamente es válido utilizarlo, es como mejor te quede a ti, si te es más cómodo trabajar en automático o en manual. Y en el caso de la noche, en la noche tal vez la cámara ya no va a saber interpretar la luz o tal vez no sabe
cómo enfocar o hacia dónde enfocar. Entonces yo utilizo el enfoque manual porque ahí yo le estoy diciendo a la cámara exactamente qué es lo que yo quiero que enfoque. Entonces, como te digo, es una manera muy personal en la que yo utilizo mi cámara, en lo que hago mi fotografía. Y, y si te es más cómodo trabajar todo el tiempo en modo automático, dale. Pero si sabes de que en determinado momento no te enfocó o no te va a enfocar, entonces enfocar manualmente. Como te digo, es cuestión de que conozcas tu cámara, saber cuáles son las limitaciones, las ventajas que tiene tu cámara, sus tipos de enfoque, sus puntos de enfoque, sus áreas de enfoque. y, 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 y pues es algo que te va a ayudar a la hora de tomar tus fotos, porque si en un momento empezás a pensar todo eso y empezás a modificar todos esos parámetros, de repente, qué sé yo, era un perro bonito que pasó caminando y le querías tomar una foto y cuando modificas todos tus parámetros, el perro ya no está. Entonces, como te digo, es bien importante conocer bien tu cámara y conocer todos estos parámetros de lo que te hablaba. Los puntos de enfoque, las áreas de enfoque, las áreas de medición de luz. Es bien bien importante. Creo que esto es algo muy importante, pero para, para eso, o sea, eso yo en lo personal lo haría después de modificar mi triángulo de exposición. Si yo sé que es un perro, entonces mi velocidad va a ser algo alta. Si estoy de noche, pues entonces me toca abrir más media fragma. Pero si lo abro mucho, sé que de repente lo que esté detrás o delante de lo que yo le iba a tomar la foto, me va a salir, no me va a salir enfocado, me va a salir con poco detalle. Entonces me toca cerrar un poco más mi diafragma. Y pasó que cuando cerré más mi diafragma, se me oscureció la foto, porque estuve utilizando una velocidad alta. Entonces me toca subir mi ISO. Entonces, por eso es bien importante aprender este triángulo de la exposición. Después de este triángulo de exposición, lo demás es, no digo que sea fácil, pero aprendiendo esto es un parteaguas de lo que dejábamos hacer la cámara en automático y lo que sabemos qué es lo que nosotros queremos hacer y qué podemos hacer con esto, qué limitantes y qué ventajas tenemos con esto. Entonces, bueno, esta es una de los parámetros de cómo podemos medir nuestra distancia focal. Esta por la que hablábamos era por apertura de diafragma. Ahora tenemos por distancia focal. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros ya cambiamos nuestro objetivo. En el caso de nuestro objetivo que tenemos del lado izquierdo, vamos a utilizar un telefoto o un objetivo que sabemos de que su distancia focal está en 100. Entonces, aquí vamos a ver de que nuestro payasito sigue estando en la misma distancia en las tres escenas. ¿Cuál es la diferencia acá? Que sabemos de que aquí utilizando un objetivo de 100 milímetros, nuestra distancia focal por el lente que estamos utilizando solo nos va a enfocar cierta parte. Si estamos utilizando un objetivo de 50 milímetros, que es una distancia más corta, entonces nuestra distancia focal se va a incrementar por el tipo de lente que estamos utilizando. Entonces aquí ya tenemos un poco de más de profundidad de campo por el tipo de objetivo que estamos utilizando. Y aquí en un 35, que es un objetivo amplio por su focal, que es de 35, vamos a obtener bastante profundidad de campo por la distancia focal de nuestros objetivos. Entonces, esto es bien importante saber. Si estamos haciendo algún retrato con un objetivo que su distancia focal es grande, sabemos de que nuestra distancia focal se va a ver reducida en comparación de nuestro objeto. Entonces, a la hora de hacer un retrato y queremos tener ese famoso efecto que todo lo que está detrás nos salga borroso, o el famoso bokeh, eh, un objetivo de 100 milímetros, vamos a obtener bastante profundidad de campo. Entonces, lo que salga detrás nos va a salir desenfocado. Si utilizamos, estamos en la misma escena, pero utilizamos un 50 milímetros, nuestra distancia focal va a ser más grande por el tipo de objetivo que estamos utilizando. Y lo mismo pasa con el objetivo de 35, porque su distancia focal es menor
Entonces su profundidad de campo es mayor. Y por último, la distancia focal o la profundidad de campo por la distancia real del sujeto hacia nosotros, hacia donde está nuestra cámara. Aquí ya vemos de que nuestro payasito se movió. Le dijimos, mira, hacete 5 pasos más atrás y después te haces otros 5 pasos más atrás. Entonces tenemos diferentes escenas en la que nuestro payasito está, está ubicado en unos pasos más atrás, en una distancia más alejada de donde estamos nosotros. Entonces aquí vamos a tener nuestro objetivo aquí. El objetivo suponemos que es el mismo, pero lo movimos a una distancia en donde vamos a enfocar a 1.5 metros. Entonces, esta es la distancia, 1.5 metros a donde está el payaso y donde estamos nosotros. Entonces vemos de que nuestra distancia focal se ve también comprometida por la distancia en la que está nuestro sujeto hacia nuestra cámara. Aquí, pues nuestro payasito se fue 1,5 metros para atrás y aquí hasta en 3 metros hacia donde estamos nosotros. Entonces nuestra distancia focal o nuestra profundidad de campo aumenta porque nuestro payasito se movió. Entonces estamos obteniendo más profundidad de campo y aquí donde estaba antes, a comparación de donde estaban 1.5 metros, también incrementó el área donde donde ya no enfoca nuestro objetivo a comparación de donde el área donde va a enfocar donde está nuestro sujeto. Y supongamos que nuestro payasito se hizo todavía 1,5 metros para atrás. Entonces, le tenemos que decir a nuestro objetivo que tiene que enfocar un poquito más lejos porque nuestro sujeto se fue más lejos, pero vamos a obtener más profundidad de campo. Entonces, si nuestro sujeto se mueve, también nuestra distancia focal la vamos a tener que mover y nuestra profundidad de campo se va a aumentar. ¿Por qué? Porque nuestro sujeto se alejó o se movió de donde estábamos nosotros. Entonces, esta es la profundidad de campo por la distancia real, o sea, por donde está nuestro sujeto, hacia donde está nuestra cámara. Porque puede ser de que no digo de nosotros, porque puede ser de que nosotros dejemos nuestra cámara en un trípode y estemos disparando con un control o con un disparador. Dice Marvin, distancia focal por distancia del sujeto, ¿es utilizando el mismo objetivo? Sí, es correcto. Aquí se me fue el avión un poquito. Estamos utilizando el mismo objetivo. Lo que estamos modificando es nuestra distancia focal, o sea, nuestra distancia hacia dónde va a enfocar, pero el objetivo es el mismo. Gracias, Marvin. Entonces ahora, luce más familiar. Espero que me haya dado a entender, o si los perdí más, pues espero que no, pero ahora luce más familiar. Ya sabemos de que podemos mover estos 3 parámetros de la apertura de nuestro diafragma, el valor de nuestro ISO y la velocidad de obturación para mantener nuestro exposímetro lo más al centro o al centro posible. Sabemos de que si movemos nuestra velocidad de obturación, vamos a oscurecer o aumentar nuestra luz, pero eso va a comprometer el que si la persona o el objeto, el animal o la persona se mueve, nos pueda salir movida. Sabemos de que si modificamos nuestra apertura, obviamente vamos a decirle a la cámara que permita más entrada de luz o no la permita, pero eso va a afectar nuestra profundidad de campo. Tal vez si queremos obtener más detalle de lo que vamos a fotografiar, pero resulta comprometido ese bokeh que queríamos que tuviera. Sabemos de que nuestra profundidad de campo no nos lo va a permitir, pero vamos a ganar en el detalle de nuestro objeto. Y también del ISO, que si también lo movemos, vamos a obtener más sensibilidad de la luz, vamos a ser más sensible a la cámara.
pero también si aumentamos mucho nuestro ISO, vamos a ver comprometida la calidad de nuestra fotografía. Entonces ahora se nos hace un poquito más fácil comprender el proceso primario, se podría decir, que hace nuestra cámara para hacer su cálculo y llevar su exposímetro lo más al centro posible. Entonces espero y de verdad que esto haya sido claro para poder explicar este triángulo de la exposición que, como les digo, sabiendo esto, lo demás no es fácil. Y esto pero sí es un parteaguas, es un, es un tema muy clave para comenzar a dejar ese modo automático en que le dejábamos a la cámara el control de nuestra fotografía, o saber que si yo modifico varios parámetros, yo sé lo que la cámara va a hacer y va a hacer lo que yo le diga. Es como manejar un vehículo automático a un vehículo estándar, que nosotros le decimos a qué marcha ir, a qué cambio, o si simplemente lo dejamos acelerar bueno, solo nosotros para acelerar o para frenar, y que él decida en qué cambio tiene que ir. Entonces esa es la diferencia. Hay otros modos que tienen las cámaras, que son, aparte del automático y del manual, que es un modo de prioridad de apertura. Entonces, le estamos dejando un tercio o bien, sí, un tercio para que la cámara lo decida, en que nosotros solo vamos a poder modificar ya sea la apertura o ya sea la velocidad de tiempo de exposición. Lobo, gracias a ti. Eh, y hay otro modo en que la prioridad va a ser el tiempo. Entonces nosotros vamos a poder modificar el tiempo de exposición y la cámara va a hacer automáticamente la apertura y el ISO. Entonces son otros dos modos que también son bastante buenos para utilizar, como les decía, en determinado momento. Para no estar midiendo todo lo demás, solo queremos, eh, vamos a hacer fotografía de deportes. Entonces, yo creo que un modo bastante bueno para utilizar es el de prioridad de tiempo. Entonces, solo vamos a modificar el tiempo, porque sabemos que si es un partido de fútbol, hay momentos en que los jugadores pues ya no están por ejemplo, no es ninguna competición importante, entonces están un poco más relajados los jugadores y no van a estar corriendo, no va a ser muy intenso. Entonces, por lo mismo, no vamos a utilizar velocidades muy altas porque vamos a ver comprometida la exposición de luz a nuestro sensor. Y si es un partido importante que se los están jugando todo, o una final del mundial, sabemos de que de que los jugadores no van a parar de correr, entonces nuestras velocidades tienen que estar muy altas. Pero vamos a preocuparnos más por la velocidad que por lo demás. Entonces nuestra prioridad va a ser la velocidad. Entonces este es un modo que nos va a servir para una fotografía de deporte. Y en el caso de la prioridad de apertura, que tal vez estamos haciendo una sesión con alguna modelo, con algunas personas, con alguna pareja, y queremos que siempre, a la persona le gusta ese famoso efecto bokeh. Entonces, vamos, pues ahí sí que al cliente lo que pida, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de complacerlo en ese momento, y vamos a utilizar diafragmas muy abiertos para que nuestra profundidad de campo sea menor y solo obtener el enfoque en la persona, porque a la persona le gusta el bokeh. Entonces, los otros dos parámetros la cámara los va a modificar el solo. Entonces, bueno, por último, como consejos te dejo esto. Como les decía, yo ya tengo un poco de experiencia, tal vez no comercial, pero sí como hobby. Pero para todo esto yo he estado estoy estudiando actualmente con un maestro genial. Eh, pues seguir en el estudio de la fotografía, más que enfocarse en la práctica, que tampoco está nada mal, porque ahí es donde nosotros vamos a aplicar lo que aprendemos.
pero es de suma importancia conocer toda la teoría y toda la técnica que podamos aplicar en nuestras futuras fotografías. Porque les vuelvo a recalcar esto, podemos en cierto momento quebrar todas las reglas que querramos, pero sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que estamos quebrando las reglas a propósito porque es el tipo de fotografía que nosotros queremos hacer en ese momento. Y bueno, también buscar el trabajo de otros fotógrafos eh, que puedan ser de importancia para ustedes, que puedan observar su trabajo, que puedan tomar comparaciones por ejemplo, algún tipo de fotografía que les guste, pero lo que sí les pido, no copiar, o sea, búsquenlo para tener una referencia, para saber cómo fue su trabajo. Hay fotógrafos que hicieron historia. Ansel Adams ha sido un maestro en el tema blanco y negro y nos dejó una historia tremenda para esto. Entonces, les queda de tarea buscarlos, buscar referentes fotográficos, tanto como les decía, desde los antiguos que nos dejaron cosas importantes para hoy en día, hasta los modernos que hacen una fotografía extraordinaria también, pero no los copiemos, que sean solo referentes para que nosotros podamos tomar ideas para nuestras futuras fotografías. Marcar un estilo propio es bien diferente. Hasta, por qué sé yo, como les decía, el uso de ISOs altos puede ser un estilo para que ustedes pueden adoptar en determinado tiempo y que a la hora de ver las fotografías sepan que esa fotografía es hecha por ustedes o hay un grupo limitado de fotografías que hacen ese tipo de fotografía con esos altos y entre esos están ustedes. Entonces, marquemos la diferencia para que pues podamos ser identificados en un momento. Por último, este es mi contacto. Me pueden encontrar en Instagram como Pancho Valdel. Yo soy conocido, no digo internacionalmente, pero sí por mucha gente como Pancho. Es un sobrenombre que nosotros utilizamos a los franciscos aquí en Guatemala. Mi cuenta de 500px. Mi número también los dejo por si me quieren escribir alguna duda que tengan. Me pueden escribir con toda confianza o al Instagram. El Instagram es entre personal y fotografía, pero ahí pueden ver un poco de las fotografías que he tomado.